Ahí estamos. Sí, genial. Bueno, vuelvo a compartir pantalla. Y volvemos a compartir el video. Bueno, este sería la alimentación directa al CPU, que eso lo habíamos mencionado antes, y habíamos hablado también acerca de conectar el fan cooler del sistema de refrigeración en la ficha correcta. No me fijo solo por el formato, es decir, por la forma que tenga la ficha, sino que además del formato, tengo que verificar o asegurarme de que sea la conexión al CPU, ¿sí? Que sea fan cooler del CPU o que haga referencia a eso. Un detalle, que no es detalle, a ver si lo podemos un poco acá. No sé si se va a ver bien en el video, pero mi fuente puede tener más de un conector de SATA Power, ¿sí? Es decir, fíjense que este dice P3, por ahí tenga algún conector P2, algún conector P1, es decir, que tenga más de un conector de SATA Power, y es indiferente cuál pueda llegar a conectar. Es decir, que todos los SATA Power de la fuente que yo tenga van a funcionar exactamente igual. Puedo poner uno u otro y es indistinto eso. ¿Sí? Eso no me tendría que quitar el sueño. Bien, fíjense que lo que vamos a poner también en este caso es lo que yo les decía, un ventilador auxiliar. Ven que la ficha es bastante parecida a la del ventilador del fan cooler. Pero ¿qué pasa? No es exactamente igual. En este caso justo pasa que coincide, que es de distinto color, es decir, la blanca es la del CPU y la que es marrón es la del ventilador auxiliar, pero yo tengo que fijarme en algún lugar de la nomenclatura que tiene que decir sysfan o fansys, creo que acá lo dice muy chiquitito, y ahí voy a poner un ventilador extra. Hay algunos ventiladores que se conectan directamente al Molex de la fuente. Ventajas y desventajas de esto. Fíjense que este conector que acabamos de poner recién está trabajando con 2 voltajes. Según los colores, ¿con qué voltajes estaría trabajando? ¿12? ¿Cómo? 12. 12 y ¿qué más? 12 y 5, exactamente, ¿sí? El amarillo trabaja con 12 volts, sería amarillo y negro, y el rojo con 5 volts. Entonces, cuando yo tengo algún ventilador que tiene más de 2 cables, lo que me estoy asegurando es de que va a trabajar en distinto voltaje, por ende va a trabajar en distintas velocidades. Cuando la máquina esté haciendo menos cosas, lo más probable es que funcione más lento y va a estar más silencioso, y cuando esté haciendo más cosas y levante temperatura, va a funcionar a más revoluciones por minuto. Así que bueno, eso me asegura eso por ahí. Bien. ¿Sí? Entonces, ahí tendríamos las conexiones que podríamos hacer en la fuente de alimentación. Hoy en día los discos ya no vienen Molex, ¿sí? No vienen con conexión Molex. Para tenerlo presente, tengan en cuenta que los conectores Molex tienen este formato, ¿no? ¿Sí? Cuando estamos hablando de Molex, estamos hablando de este formato. Fíjense en este caso, el de la izquierda, ¿qué sería? SATA. SATA Power, ¿sí? Y este sería un adaptador de Molex, es decir, que me permitiría pasar de Molex a SATA, ¿sí? Pero bueno, los discos ya no vienen más con este tipo de conexión. Sí, lo que me puede pasar es que yo tenga algún fan cooler con conexión Molex. Este, por ejemplo, ¿ven? Este es un fan cooler y fíjense que tiene ahí cable rojo y negro y tiene una conexión Molex, es decir, esto iría conectado directamente al Molex de la fuente de alimentación. Bueno, pregunta para que se tomen 15 segundos antes de responder. Teniendo en cuenta los cables que utiliza esto, ¿a qué tensión funciona este ventilador? No sé si se llegan a ver bien ahí.
A 12 volts. 12 y 5. Sí. 12 y 5. A ver, no sé. ¿Qué opinan todos? 12 ¿Por qué? volts seguro. 12 volts Y seguro. 0,25 amperes. Ah, bueno, No. 0,25 amperes es otra cuestión, esa es la corriente. Pero, Y el amarillo, negro y el rojo. bueno, pero a ver, Negro, 5 neutro. el rojo. bueno, Yo opino que del ventilador sale solamente el rojo y el negro, que viene a ser que no tiene nada, entonces el rojo. Ah, bien. estamos hablando del otro. Está bien, es De este estamos 5. hablando. Bueno, a ver, me interesa debatir un montón porque esto es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Me gusta un poco lo que dice Mariana. Mariana dice, ¿dónde están los cables rojo y negro? En el ventilador. En el ventilador, ¿sí? O sea, fíjense que yo acá estoy siguiendo todo este tramo y todo este tramo es de color rojo y negro. Si yo siguiera esa lógica, ¿a cuánto funcionaría el ventilador teniendo un cable rojo y un cable negro? A 5. Debería funcionar a 5, ¿sí? En Sí. esas condiciones. Ahora, si yo presto atención, un poquito más de cómo sería la conexión, tengan en cuenta que yo este conector, ¿sí? Este Está conector 12. fuente, lo voy a conectar al molex de la fuente de alimentación. Es decir, que voy a estar conectando por este sector un cable de qué color. Está conectado a 12. Está cambiando el Amarillo color que es nomás, de pero 12. es a 12. O sea, estoy conectando al amarillo y estoy conectando al negro. ¿Sí? Y fíjense que acá la conexión hace amarillo y negro, es decir, que este color, perdón, amarillo y rojo. Es decir, Amarillo y rojo. si yo sigo el caminito, por así decirlo, ¿sí? La El conexión de rojo camino, el se pega rojo con el cuando, amarillo. cuando lo mide acá, ¿cuánto va a tener? 12. 12. 12. ¿Sí? Y de hecho la etiqueta del ventilador me dice que funciona a 12 volts. Ojo con esto, porque es muy común. Tengan en cuenta que la nomenclatura de los colores es para la fuente. El ventilador no forma parte de la fuente. Por eso es que no está respetando la norma. Fíjense que es una adaptación, no está respetando la norma. Porque si respetara la norma de la fuente y funciona a 12 volts, todo este tramo de cable hasta el ventilador, ¿de qué color debería ser? Amarillo. Amarillo. Pero está Exactamente. respetando el color de positivo a negativo. Tal cual, tal Rojo. cual. Y toma los 12 volts de la fuente. ¿Sí? Entonces eso es a prestar atención y a tener en cuenta. Este tipo de ventiladores externos que se conectan a la fuente de alimentación funcionan con 12 volts. ¿Cuál es la desventaja de esto? ¿Cuál es la desventaja de esto? Que yo voy a tener un ventilador funcionando a velocidad constante todo el tiempo. Y lo más probable es que esa velocidad constante sea alta. Entonces voy a tener una computadora más ruidosa. Es lo único a tener en cuenta. ¿Vamos con esa idea? Sí, sí. Bien. Bueno, esto me imagino que les tiene que salir requete contra fácil, ¿no? Este de acá arriba, ¿qué conector es? Que lo vimos recién. Molex. El Molex. Molex. ¿Sí? El de abajo, 4 más 4. SATA Power. Este, mira, este. 4. Alimentación. No se ve muy bien. 4 más. Nosotros en 4 el es de video, 8. claro, en el video conectamos solamente uno de 4. Sí, este es el de 8. Y este es el de 8, pero es lo mismo. ¿Cuál sería? Auxiliar. Alimentación. Auxiliar. El auxiliar de la ATX o la alimentación directa al CPU, exactamente, o el SP de 12 volts. ¿Sí? Son todos sinónimos para el mismo conector. Este que es el más grandote de todos, Y ATX. ese es el de ATX. exactamente, placa madre ATX o ATX de 24 pines. Y bueno, y acá nos queda El el SATA El Power. SATA, SATA. que le agregaríamos el SATA Power. ¿Sí? ¿Por qué se lo agregamos al SATA Power? Porque cuando tenemos algún cable SATA y no le agregamos la palabra Power, estamos hablando de este cable de datos. ¿Sí? Ah, Y cuando decimos SATA Power, estamos hablando del que trae la corriente. Es decir, esto es un cable SATA y este es un cable SATA Power. ¿Sí? O si no, podemos decir, este es un cable SATA de datos y este es un cable SATA de corriente. Es decir, los dos tienen el mismo nombre y para diferenciarlo a uno se le dice SATA Power. Igual es casi
imposible conectar y equivocarse porque el tamaño es totalmente distinto, ¿sí? Pero lo aclaramos por las dudas. Bien, genial. Vamos a continuar en las conexiones. Bueno, vamos a conectar justamente los cables de datos, ¿sí? Ahí tenemos los cables de datos que vamos a tener que conectar dentro de la máquina. En este caso, como tenemos un solo disco SSD de conexión SATA, vamos a hacer una única conexión del cable, ¿sí? Recuerdan que este era el disco, acá habíamos puesto el SATA Power, ahora se sacó para que se pueda visualizar esta parte, y fíjense que arriba está mostrando las posibles conexiones de SATA. ¿Qué pasa con esto? Acá nos ayudan bastante los colores, es decir, que yo podría conectar en el celeste, en el naranja, en el blanco o en el azul. Los 4 son conectores de SATA. ¿Puedo conectar en cualquiera? Bueno, la respuesta es que sí, ¿sí? Uno podría conectar cualquiera al disco y el disco va a funcionar y va a enviar datos. Y son conexiones independientes de punto a punto. ¿Qué es lo que quiero decir? Que una punta del cable va a ir al conector de la placa madre y la otra punta del cable va a ir al conector del disco rígido. Es decir, conecto en un lado, conecto en el otro. No voy a tener problemas. Lo que se estila hacer, y lo que es más correcto si ustedes van a ser técnicos, es ponerlo en el SATA más bajo. Es decir, que si yo tengo nomenclados por número, SATA 0, SATA 1, SATA 2 y SATA 3, ¿dónde conectaría el cable de datos? SATA 0. En el SATA 0. Si tengo nomenclado SATA A, SATA B, SATA 6, SATA D, ¿dónde lo conectaría? En el A. En el A, ¿sí? Tal cual, bueno, lo mismo. ¿Sí? Si es 1, 2, 3 y 4, lo conectaría en el 1. Eso se estila hacer. No quiere decir que si yo lo conecto en el 4 va a andar mal. ¿Sí? Va a andar lo mismo, sin ningún tipo de inconvenientes. Bueno, fíjense que el conector de SATA... Lo único que te cambiaría, Pablo, no sé, ¿no? Pero en el disco te cambiaría que en vez de ser A te aparezca B en el formato. Eso me pasó a mí, que si lo pongo en uno, me cambia el formato. ¿Cómo el formato? A ver. De la posición de letra, No, no te lo va a cambiar. Eso si yo tengo 2 conectados, me lo cambio. Bueno, a ver, pará. Vamos por parte. No, la posición de letra se modifica desde el sistema operativo, ¿sí? No desde la posición de SATA. Es decir, que si yo tengo un disco C, ves que me la pones difícil, Miguel, igual te vengo respondiendo a todo, pero me gusta, vamos por esta cuestión. ¿Se entiende lo que plantea Miguel? O sea, Miguel plantea, él ya quiere poner 2 discos rígidos, va una semana adelantado, o sea, estamos viendo cómo conectar el primero, él ya quiere conectar 2, que está muy bien. Si yo tengo 2 discos conectados, los discos suelen tener letras. Es decir, yo tengo el disco C y el disco D. El disco C donde tengo el sistema operativo y el disco D, por ejemplo, donde tengo datos. ¿Sí? Eso se acomoda de esa manera. Ahora, si yo le intercambio los cables, no va a cambiar la letra. Eso se maneja desde el sistema operativo. ¿Sí? Lo que yo después podría llegar a cambiar desde la BIOS, si quiero que inicie desde el SATA 0 o si quiero que inicie desde el SATA 1. Pero si el SATA 1 no tiene sistema operativo y solamente tiene datos, yo le voy a decir que inicie del SATA 1, no va a poder iniciar, va a iniciar del SATA que sigue y ahí va a iniciar el sistema operativo y va a seguir manteniendo las letras. Correcto. ¿Sí? Eso va a pasar así. Pasa lo mismo con los dispositivos USB. Fíjate si en algún momento conectas un dispositivo USB, te va a decir C, D, y después vas a ir contando E, F, G, H, I. O sea, a medida que más USB vaya conectando. Y esas letras se asocian al sistema operativo y cuando yo vuelvo a poner el mismo pendrive en la máquina, me vuelve a respetar por lo general la letra. ¿Sí? Es decir, que la letra ya queda reservada para el dispositivo que se inició en el sistema operativo. Bien, lo que decía acá es que los conectores de SATA Power, para mi forma de ver, tienen como dibujada una especie de L larga, ¿sí? O sea, como que está la L, no sé si llegan a ver este que sería el palito más largo, este el palito más corto. Suelo ver cosas así medio raras en
en el ambiente. ¿Ustedes también la ven o yo solo veo la L? Sí, sí, se ve. Sí, sí. Bien, menos mal. Entonces, la forma de alinear es justamente con el conector es esa. Si yo quisiera poner al revés el cable, no hay chance de que encastre. ¿Sí? Es decir, que tengo que respetar sí o sí la posición. No va de un lado o del otro, sino que va de un lugar específico. Este cable de datos, fíjense que lo tenemos ahí, y suelen tener, a ver si, un segundo mientras se reproduce ahí el video. Fíjense, suelen tener, puedo pausar un segundo, estas pequeñas, se llega a ver ahí yo no las estoy viendo a ustedes. Ahora sí, Las trabitas. claro. Sí, se ve. Suelen tener unas trabitas metálicas, ¿sí? Que si yo presiono, ¿sí? O sea, libera y yo recién ahí puedo sacarlo. Nunca saquen un SATA tirando, haciendo fuerza, sin presionar esto, porque lo que van a hacer es dañar el conector, ya sea del disco o de la placa madre. Y otra cuestión a tener en cuenta es que hay SATAs como esto, que las dos puntas son rectas, no sé si se ve, y en el video fíjense que hay un SATA que está a 90 grados. ¿Sí? Eso es el factor de forma que pueda llegar a tener. Acá puedo poner bien a 90 grados, pero hay otros lugares donde sí o sí necesito que los dos lugares sean rectos. ¿Sí? Ese sería el factor de forma que va a tener el cable de datos. Si yo continúo el video, fíjense que este es a 90 grados, ¿lo ven? ¿Sí? Entonces conectamos el SATA de datos a presión simplemente. Recuerden que para sacar hay que presionar. Y tenemos un extremo en el disco y otro extremo del cable en la placa madre. Por eso decimos que es una conexión de un punto a otro o una conexión del tipo punto a punto. Bien. Bueno, conectamos cables de fuente, conectamos cables de datos y ya tendríamos la máquina casi armada, ¿sí? O sea, casi armada. Pero nos va a faltar algo que muchas veces nos genera algo de duda. Bien. Y que tiene que ver justamente con los conectores del panel frontal. ¿Qué conectores tenemos en el frente de un gabinete, en el frente de una computadora? ¿Qué hay en el frente de una computadora? ¿O qué conectores vienen en el gabinete? El USB. Bueno. La luz del encendido. Bien, vamos a mencionarlos. Tenemos al USB por un lado. ¿Sí? ¿Qué más me Audio. decían? Los conectores de audio. Es decir, que yo en el frente del gabinete tengo un jack para el micrófono y un jack para un parlante. 2. ¿Qué más tenemos? Alguno viene para conexión de micro SSD. De micro SD, ¿decís? Sí, micro SSD. Bueno, si fuese micro SD, volvemos para atrás y sería un conector como este que habíamos visto, ¿no? A ver, estoy volviendo para atrás. Tendría que ser un conector como este. ¿Sí? Claro, claro. Claro, y los conectores serían los mismos que el USB. ¿Sí? Tengan en cuenta que eso puede estar, pero en algunos gabinetes no. Sí tenemos los USB frontales, sí tenemos los audios. Alguien me había dicho algo ahí, creo que Elena estaba mencionando algo y no lo escuché. O alguien, no sé. DVD, profe, ¿Qué cosa? DVD. Bueno, si es el DVD, que es la unidad óptica, también tendríamos que ir de vuelta para atrás, que lo habíamos visto creo que en la clase pasada. Oh, se me salió. Bueno, esperen un segundo. Un segundo. A ver si puedo iniciar ahí. No. Bueno, denme un segundo nada más. El Creo que DVD, tenemos el sí, encendido, claro. decía yo.
Exacto. Vamos por parte. Había Primero, apagado el micrófono, no me había dado cuenta. es importante el tema del micrófono. Esperen que se me salió la sesión de acá de Metacar. Ya lo voy a volver a cargar. Respondemos primero a lo que decía Mariana. Si bien el DVD es frontal y si bien lo conectamos desde adentro hacia afuera, fíjate que las conexiones que va a tener una unidad óptica o que va a tener un DVD, una va a ser la de SATA Power. ¿Por qué? Porque va a tomar la energía de la fuente de alimentación. Y el otro conector que va a tener la lectora de CD o DVD va a ser exactamente igual al SATA de datos. ¿Sí? Va a ser exactamente lo mismo. O sea, vamos a tener la misma conexión para conectarlo. Es decir, que eso no estaría como en conexiones del panel frontal, sino que estarían como conexiones internas. ¿Está bien? Tenemos la de encendido y la de LED. Bien, perfecto. Y ahí lo que vamos a agregar en el panel frontal va a ser el botón de encendido, el botón de reset, ¿sí? de reinicio de la máquina, la luz Ese. de encendido, ¿sí? Cada vez que ustedes presionan para encender la máquina, fíjense que van a tener la luz que indica que la máquina se prendió, y hay una luz El disco más, rígido. o una LED más, exactamente, la del disco rígido. Hay una LED que por lo general es roja, y cuando la máquina está trabajando titila, y es la que nos indica que hay actividad de lectura y escritura en el disco rígido. Entonces, en general, ¿qué tendríamos? Tendríamos los USB frontales, los audios frontales, botón de encendido, botón de reset, luz de encendido, luz de disco rígido, y podríamos llegar a incorporar, que aparece acá, lo que se conoce como el speaker o el parlante, que es el bip de encendido que hacen algunas computadoras cuando inician. Es decir, la computadora cuando inicia, después de ejecutar algo que vamos a ver, digamos, las próximas clases, que es el post, nos indica que la máquina puede arrancar y hacen un bip de encendido. No sé si en algún momento lo han escuchado. ¿No? Sí, más o menos. Sí, sí. Bueno, ese bip de encendido se hace por el speaker. Bueno, vuelvo acá, que era lo que quería mostrar con respecto a las unidades. A las unidades ópticas. Esto es, ten en cuenta que la conexión, si bien va a ser desde el frente hacia atrás, las conexiones de esta unidad óptica van a ser, como te decía, lo que es el SATA Power para energía y lo que va a ser el SATA de datos para transferir los datos. ¿Ves? Esta sería la conexión que vamos a tener, ¿sí? Que lo habíamos trabajado, y no sería parte del panel frontal. ¿Sí? No sería parte del front panel. Bueno, volvemos a lo que tiene que ver con la instalación de estos seis conectores. Ahí estamos. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que todos los conectores del panel frontal se van a ubicar en la placa madre. ¿Sí? Y que la placa madre es fabricada por un fabricante cualquiera, en este caso creo que es Asus el fabricante de esta placa, y que los botones, las luces, el USB frontal, el audio, todo eso está generado por otra empresa que fabrica gabinetes. Entonces, lo que nos pasa a nosotros es que agarramos un producto de un fabricante, otro producto de otro fabricante, y como que tendría que coincidir. Es decir, yo me compro un Mader Asus y un gabinete Sentai, un Mader ASRock y un gabinete Sentai, un Mader MSI y un gabinete, no sé, IC3, no sé, un Gigabyte y un Helix. ¿Sí? Es decir, que tengo que hacer que coincidan estos dos fabricantes en los conectores. Entonces, como que hay un acuerdo de cómo van a ser o cómo deberían ser estos conectores. En el caso de que no haya algún acuerdo, ¿sí? En el caso que no haya algún acuerdo, la única opción que voy a tener es recurrir al fabricante de la placa madre. No me va a quedar otra. ¿Sí? No voy a tener otra opción que recurrir al fabricante de la placa madre para ver cómo serían sus conexiones.
Yo no llego a ver bien el modelo. Si vemos que es un Asus. Ahora vamos a buscar el modelo y vamos a buscar el esquema de lo que yo les estoy diciendo. Miren. Si alguien tiene más vista que yo. Asus 7H55. A ver. Vamos a visualizar si es 7H55. Acá está, P7H55. Te faltó la M igual, Pablo. Guión M, claro. Y Eso es indispensable. Bueno, miren, yo accedo a, digamos, al producto, ¿sí?, que estoy buscando. Me voy a la opción de manuales y documentación y voy a tratar de bajarme las instrucciones o el manual no en chino, no en alemán, no en japonés. English es lo más amigable posible que vamos a tener. Vamos a abrirlo, a ver si nos permite visualizar. Y ahí tenemos el PDF de esa misma placa. Fíjense que lo que tuve que hacer es ir a buscar en la página del fabricante el manual para poder visualizarlo. Lo están viendo ustedes, ¿no? sí, sí. Bueno, acá nos explica un par de cosas, toda esta cuestión que vamos a conectar, que no vamos a conectar, welcome, nada. Bueno, y acá ya nos empieza a hablar o nos empieza a contar un poco el manual de qué cosas vamos a tener en el dispositivo. Esto nos dice que SATA va a Power, tener, el Power. va a tener una luz, ¿sí?, dentro del mother, que cuando esté enchufada la máquina va a estar prendida y cuando esté desenchufada va a estar apagada, como el standby que tenemos en las teles. Bueno, acá obviamente tenemos el esquema, ustedes ya son bastante expertos en esto. Acá, ¿qué tendríamos? El socket, CPU. El socket, ¿sí?, que es donde vamos a conectar el CPU. Acá, ¿qué tenemos? A ver si agrandamos un poco. ATX, El ATX de 24 pines, exactamente. ¿Qué tenemos acá con 6 conectores? SATA, Los SATA, acá, que empieza con chip y termina con set. Chipset. Los chipsets, ¿sí? O sea, ahí tenemos los dos chipsets que están los dos integrados en una sola pastilla. Acá fíjense que tenemos el SP de 12 volts o el auxiliar ATX o la alimentación directa al CPU, que Al de CPU. cuántos pines es. De 8. De 8. Y acá lo que vimos hace un rato, esta ranura, ¿cuál sería? PCI Express 16. De 16, estas dos, Por 1. una X, PCIX, y acá esta de acá abajo, De 8. no, este sería el PCI, el viejo PCI, Ahí veo. ¿sí? Bueno, todo eso ustedes ya lo saben, acá tenemos los bancos de memoria, miren, acá tenemos un conector IDE, todo eso ustedes ya lo conocen. ¿Qué es lo nuevo que tenemos que visualizar? Bueno, El por punto un 9. lado, estos conectores que son los conectores del USB. ¿Y de qué USB? ¿Del que está acá atrás, de este USB? No, de los USB frontales. A ver si puedo agrandar un poquito más acá. Ahora sí. Creo que ahí se visualiza mejor, ¿no? Sí. Bueno, fíjense que los conectores de USB vienen en este caso con una fila de 5 y una fila de 4. ¿Sí? Fila de 5, fila de 4, fila de 5, fila de 4. Los conectores actualmente ya vienen con esta misma configuración y vienen con la ficha en este lugar para que no haya ningún pin y se encastre directamente. Entonces yo miro cuál es el USB, dice USB, va de esta forma, no, va de esta forma, sí, y lo encastro, ¿sí? Esa es una forma de ubicarlo, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando no sucede eso. Y lo otro que tengo que ubicar en este caso es este conector que está nomenclado como AAFP, que va a ser el conector de audio, ¿sí? No sé qué debe ser esta AFP, puede ser Audio Analogic Front Panel, o por ahí lo estoy inventando, después lo vamos a ver. Pero sí es cierto, y esto no lo estoy inventando, es que en este lugar vamos a conectar el panel frontal de audio. Fíjense, una fila de 5, una fila de 4.
¿Tengo en el mismo lugar el pin que me falta? No, me falta acá entre medio. Entonces el conector de audio también va a tener ese formato. ¿Sí? En los gabinetes actuales es difícil que me venga todo desarmado. Si necesito información, la voy a tener que buscar. Y por último, que es lo que vamos a conectar, botón de encendido, botón de reset, luz de encendido y luz de HDD, que sería el disco rígido, es lo que va a decir front panel, o lo puedo encontrar como panel 1, o como F panel 1, ¿sí? Algo de eso me va a hacer referencia y van a ser estos pines que tenemos acá. Si yo vuelvo al video, vamos a volver al video que estábamos viendo nosotros, fíjense que respeta esto que estamos viendo acá. ¿Lo ven? Esto que tengo acá sería el panel frontal, un USB, otro USB, otro USB, y aquí vamos a encontrarnos con lo que sería el AAFP o audio del front panel. ¿Sí? Estos serían los pines que vamos a encontrar ahí. ¿Es claro esa idea del esquema y del video? Sí. Esquema que tenemos acá, video sería exactamente lo mismo, no le estamos errando. Bueno, lo que yo voy a seguir viendo en el manual del procesador, bueno, ahí cómo pongo el ventilador, cómo pongo el procesador, cómo pongo la memoria, toda esta cuestión. Acá tengo unos pines más que después los vamos a trabajar. Y fíjense que ya empiezo a tener una nomenclatura de cómo podría llegar a ser el conector frontal. Hay dos tipos de audio que podemos encontrar. Un audio que es más antiguo, que es analógico, y que tiene un formato. Estamos hablando del gabinete, o de los pines que hay en el gabinete. Y hay un audio en high definition, que, digamos, se conecta en el mismo lugar, pero si vinieran los conectores separados, acá nos estaría indicando dónde conectamos cada uno de los cables. Vuelvo a decir, hoy en día los gabinetes ya vienen con esto armado, con esta parte, en vez de tener un agujero, lo tienen tapado, entonces yo ya lo ubico, dice audio o hace referencia a audio y ya lo puedo conectar. ¿Sí? Pero si no lo dijera, tengo que recurrir a este manual. Y lo otro que vamos a ubicar en este manual es justamente las conexiones, por un lado del USB, ¿sí? Fíjense que acá estarían los tres conectores USB, los tres llevan la misma configuración, el lector de tarjetas micro SD, SD y compact flash y todo eso se conecta en el mismo lugar, ¿sí? Y lo que yo les digo, ¿ven que el conector ya viene armado? ¿Ven que viene un rectángulo simplemente para colocar en ese lugar? Si no viniera de esa forma, bueno, ahí sí voy a tener que tener más cuidado y ver que en los extremos, ¿sí? Voy a tener el positivo y el negativo, y en los dos conectores interiores voy a tener los datos positivos y negativos también. Ahí no me tendría que confundir, porque si conecto mal eso, en cuanto enchufe un USB o algo por el estilo, voy a quemar el dispositivo. Pero eso sería si vienen los cables sueltos. Si no, no me preocupo de absolutamente nada. Y lo último que vamos a ver de este esquema, que es lo que vamos a trabajar, es cómo serían las conexiones. ¿Sí? Fíjense cómo serían las conexiones. ¿Cómo? ¿Me puedo hacer una pregunta del USB? Sí, vuelvo para acá. Ahí estoy. Vio que ahí tiene dos entradas a USB y tiene una sola salida. Pará. Estas dos que estoy tocando acá serían las entradas. Sí. ¿Sí? Y Y estas que tenemos acá serían las salidas. Sí. Bien. Esa salida, si yo lo conecto en el primero, En este. sí. ¿Me andan los dos? Sí. Sí, porque mira, como bien vos decís, yo en este ejemplo de USB tengo USB 1, USB 2. Y acá tengo fila 1, fíjate, más 5 volts, menos datos, más datos, GND. Sería el conector 1. Y en la fila de arriba tengo la conexión para el USB 2. También, mirá, positivo, dato negativo, dato positivo y GND, que es el negativo.
y este pin no conecta a ningún lado. Si bien está en la ficha, no conecta a ningún lado. Entonces, sí, sí. una fila para uno, la fila de abajo para el otro. Ok, ahí me quedó. Claro, Sí, este sí, sirve de para acuerdo. 2, este sirve para 2 y este sirve para 2. Bien. Bueno, si volvemos acá a las conexiones del panel frontal, fíjense que también tenemos el esquema de cómo se conectaría cada una de estas cosas. En estos dos pines me está indicando que va a ir el botón de reset. En estos dos pines me va a indicar que tenemos el botón de power. ¿Sí? Con respecto a los botones, fíjense que yo tengo dos conexiones como si fuese un enchufe y tengo la posibilidad o la particularidad de que si yo lo conecto de una forma o lo conecto al revés, ¿sí? O sea, si lo pongo de un lado o lo pongo del otro, no hay ningún problema, tanto para el botón de encendido como para el botón de reset. De la forma que vaya, va a funcionar. En cambio, en los conectores de LED va a pasar algo distinto, porque los conectores de LED tienen una polaridad. La ventaja es que si me equivoco no quemo nada, no se daña nada. Pero si me equivoco no van a funcionar estas luces. Es decir, que si yo conecto el positivo acá y el negativo acá, esta luz va a encender. Ahora, si yo me equivoco y lo pongo al revés, pongo en donde va el positivo, pongo el cable negativo y acá donde va el negativo el positivo, esa luz no va a encender. ¿Sí? Esa es la contra. Y lo mismo va a pasar con el Power LED, que sería la luz de encendido. Tengo que respetar sí o sí la polaridad. ¿Cómo me doy cuenta de las polaridades de un front panel? Muchas veces pueden venir nomencladas. Es decir, ¿qué es lo que quiere decir que vienen nomencladas? Que en el conector tengo un más y tengo un menos. ¿Sí? A ver si tenemos alguno por acá. Vamos a buscar. Estos serían como los conectores del front panel. Bueno, en este no lo tengo. Bueno, en este sí, mira. Fíjense en esta imagen que tengo ahí, que acá me dice Power LED y tengo un símbolo de más, y acá dice Power LED y tengo un símbolo de menos. Si no lo ven, que no se ve del todo claro, créanme que es así. Uno dice más y uno Sí dice se ve, se nota. bien. En ese caso viene nomenclado, es decir, que ya me dice cómo va a ser la conexión. Este también, mira, dice HDD LED más. ¿Sí? O sea, lo tengo nomenclado ahí, no tengo problemas. Pero, ¿qué pasa en este ejemplo? Miren, ¿cómo sé cuál va a ser el positivo y cuál va a ser el negativo en estos lugares? Bueno, lo cierto es que si yo miro conector 1, conector 2 y conector 3, Color del cable, Pablo. y acá nos está jugando en contra porque nos quita un poco de lo que queremos hacer. Este ejemplo me gusta un poco más, ¿sí? ¿Cuál es el color que se repite en este caso? El blanco. El blanco.